Hola, mi nombre es Javier Ramírez, soy estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú y hoy haré una exposición correspondiente a la Cátedra de Historia Económica y Política de Venezuela sobre la Venezuela rentista. Primeramente, ¿qué es la Venezuela rentista? Iniciando por la concepción de rentismo, esto se define como un término usado principalmente en política para designar a alguna nación cuyos ingresos son provenientes a través de actividades económicas no productivas, como lo puede ser la extracción de petróleo. El Estado rentista descuida el progreso de otros sectores de la economía que permiten garantizar el desarrollo sostenible. Además, facilita la destrucción de recursos naturales con el fin de obtener una rentabilidad económica a corto plazo. En Venezuela, el rentismo es un agente social que no se involucra directamente en el proceso de producción, pero que sí participa activamente en los frutos del producto. ¿Y cuál es ese producto? El petróleo. ¿Cuáles son las características de la Venezuela rentista? Para esta parte, me apoyaré en lo que alguna vez dijo Hassim Beblawi, ex primer ministro de Egipto, y lo relacionaré con el Estado rentista venezolano. Este autor recalcaba que todo Estado rentista poseía cuatro características principales. La primera, el Estado es un subconjunto donde debe predominar las situaciones de renta. En el caso de Venezuela, está claro que entre diversas situaciones que puedan presentarse, son las de renta las que predominan en la nación. El Estado presenta gran autonomía frente a los ciudadanos, ya que no necesita de ellos para garantizar sus ingresos. La segunda característica relata que el origen de la renta debe ser externa a la economía, es decir, la renta proviene predominantemente del extranjero. Bajo el contexto de la exportación del petróleo, se entiende entonces que el dinero entrante a la nación proviene de otros países, a los cuales Venezuela les vende el petróleo. Un ejemplo de estas naciones sería la exportación hacia países como China o Estados Unidos. La tercera característica, considero, es una de las que más se representa en Venezuela, es que en el Estado rentista solo unos pocos se involucran en la generación de la renta, mientras que la mayoría está activamente involucrada en su distribución y consumo. Esta característica es muy especial en Venezuela. Por ejemplo, para el año 2002, en industrias petroleras trabajaban cerca de 45.000 personas, lo que en aquel momento representaba el 0.18% de la población total, lo cual es una cifra excesivamente baja. Y la última característica, la renta está concentrada en manos de pocos. Esto tiene que ver mucho con lo mencionado previamente. En el caso de Venezuela tenemos otro gran ejemplo. Este se encuentra basado en el 2003 y se dice que el 0.39% de la población económicamente activa generaba en el 2003 el 27% de las exportaciones de mercancía y el 23.82% del PIB, Producto Interno Bruto. Solo en ese periodo este PIB supera el 20%, así que puede decirse que, basado en estos años, el país es altamente dependiente del petróleo. Ahora les hablaré un poco acerca de la historia del Estado rentista venezolano. Antes del auge petrolífero, Venezuela dependía de la agricultura, 70% de ella era exportada para producir ganancias. Posterior a su descubrimiento, la exportación agrícola se dejó de lado para concentrarse en la petrolera. En 1917 se exporta la primera cantidad de petróleo hacia países europeos, fueron aproximadamente 21.000 toneladas. En 1922 se da la explosión del Pozo Los Barrosos II, que expulsó durante 9 días consecutivos una cantidad de unos 100.000 barriles diarios. En 1941 comenzó a producirse unos 228 millones de barriles de petróleo. También se da el traslado de varios campesinos que se dedicaban a la agricultura. Ahora querían estar en la industria petrolera, gracias a que este constructo ofrecía altos sueldos, mucho más de lo que ganaban siendo campesinos. Continuando, en los años 70 se da el punto más alto de la economía rentista, puesto que solo había desempleo del 4% y pobreza del 15% en todo el país. En 1975, Carlos Andrés Pérez funda PDVSA, con la idea principal de que las ganancias producidas iban directamente al Estado. La creación de PDVSA hace que los países externos a Venezuela dejen de gestionar la exportación del petróleo y sea PDVSA quien se encargue de manejar estos movimientos. Cuando Chávez se vuelve presidente de la nación, en 1999, intensifica el modelo rentista a niveles totalmente exorbitantes y desconocidos en el país. Este presidente, en vez de cuestionar el modelo rentista, lo amplió radicalmente, haciendo que la economía se fuese siendo sistemáticamente dependiente del ingreso petrolero. Posterior a la muerte de Chávez, en 2013, Maduro toma las riendas del país
y producto de la crisis y los efectos que muy poco a poco iba trayendo el rentismo, la situación empeora mucho más. Ahora bien, ¿qué ha causado el rentismo en Venezuela? ¿Cuál es el reflejo de todo lo que he mencionado previamente en la actualidad del país? Primeramente tenemos altas tasas de corrupción, un gobierno autoritario e inactividad gubernamental. Incluso gastos militares que han sido innecesarios. Desde hace muchos años, y producto de la mala gestión de los recursos en el país, se han dado todas estas atrocidades. Hoy en día, Venezuela se encuentra bajo un régimen político que empobrece cada vez más y más a los habitantes del territorio. También tenemos dificultad extrema para el crecimiento y desarrollo de la nación, producto de la causa nombrada anteriormente. El país no logra crecer ni desarrollarse. El rentismo ofrece una solución económica a corto plazo, pero el largo y mediano plazo quedan totalmente olvidados, y no hay un enfoque para el desarrollo del país. Se han dado golpismos, caso que se ha visto de distintas maneras. Un ejemplo de ellos es el Caracazo, las represalias entre 2014 y 2017. No hay transparencia en el gasto público, llegando a la debilidad de las instancias de control. La tasa de inflación más elevada del planeta. La inflación del país es exorbitante. El descontrol administrativo existente es tan malo que ha generado una crisis humanitaria que se presenta en todas las formas posibles, entre ellas el desabastecimiento de los alimentos, o en su defecto, que los precios para costearlos son sumamente elevados. Lo mismo ocurre con las medicinas, atención médica y otros gastos que son todo un reto para los habitantes del país en la vida cotidiana. Todo esto genera lo que popularmente se conoce como maldición de los recursos o enfermedad holandesa, la cual es una especie de teoría que vincula la dotación de recursos naturales de los países y su desarrollo, recalcando que los países con abundantes recursos naturales tienen un menor desarrollo económico y social que los países con menos recursos. Ejemplo sencillo, Venezuela tiene suficiente petróleo al punto de que sus reservas representan más del 19% del petróleo mundial, pero, y pese a esta gran riqueza, la nación no logra desarrollarse económica y socialmente. ¿Se ha intentado hacer algo al respecto para cambiar esta situación del rentismo? El año pasado, en 2021, el actual gobierno apuesta a la diversificación económica, cuyo objetivo es generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y sofisticación económica. Esto incluye la mejora de productividad, el aumento del empleo formal y de calidad y un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Venezuela ha apostado esto a través de la exportación y de la mano de empresas públicas y privadas, según su propio gobierno. No obstante, este plan no se viene dando, ya que el país se encuentra bajo un régimen político que no ha generado nada de esto, sino incluso todo lo contrario, empeorando aún más la situación bajo todos los elementos que he mencionado en diapositivas anteriores. Una breve reflexión sobre todo lo que he relatado. Venezuela es claramente uno de los mejores ejemplos de rentismo que existen en todo el planeta. Esta designación sirve como una solución económica a corto plazo. Sin embargo, la cantidad de malas cosas que emanan el rentismo son tantas y pueden ser tan ampliadas que lo único que parece dejar es una mala estructura nacional, donde sencillamente no se puede vivir o no se puede vivir bien. Cada día la pobreza en el país es mayor. La escasez de recursos también lo es, y cada vez son más las salidas de sus habitantes hacia otras fronteras buscando mejor calidad de vida. Todo ello sumado a la mala administración política existente a lo largo del territorio. Solamente puedo decir que las sensaciones que me deja el rentismo es una perspectiva acerca de una solución breve a los problemas económicos, pero que, si no se da trato justo y equivalente con esta, solamente van a emanar muy negativos preceptos en el desarrollo de la nación y la vida de sus habitantes. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. A continuación, adjunto las referencias bibliográficas.